6:31 en el territorio continental ecuatoriano. Saludo cordial y afectuoso a los miles de seguidores de la revista de opinión Democracia, aquí buscando la verdad, como todos los días, en esta revista de opinión de Democracia AM, Exa FM y Democracia TV. Este jueves 6 de enero del 2022 vamos a abordar en la agenda de entrevistas temas importantes e invitados especiales. El gerente general del Banco Central del Ecuador, Guillermo Avellán, para hablar de las tasas de interés. ¿Qué pasó en la práctica con las tasas de interés que tanto se han demandado en el Ecuador? Y hablaremos de otros temas como el tema del sucre, ese tema grande de corrupción en el que la Fiscalía ya está investigando. Otro invitado especial, el señor Procurador General del Estado, doctor Íñigo Salvador, a propósito de la demanda en contra del Estado ecuatoriano y el dictamen en contra del Ecuador de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por el caso de Emilio Palacio y los directivos de Diario El Universo. Un tema importante donde deberá haber el juicio de repetición contra los responsables. A la cabeza, el prófugo de Bélgica. Y vamos a iniciar también con el tema de las nuevas amenazas de protestas sociales. Si me permiten, antes de iniciar eso, a propósito del Día del Periodista en el Ecuador, este 5 de enero, hemos recibido una serie de mensajes, tanto en redes sociales, cuanto personalmente, sobre la tarea que cumplimos en este importante medio de comunicación. Recordemos que el Día del Periodista Ecuatoriano no es solo el 5 de enero, nuestra tarea es de los 365 días al año. Para recordar, desde la primera publicación de Primicias de la Cultura de Quito el 5 de enero de 1792, el periodismo ecuatoriano adquirió un estatus profesional y a mediados del siglo XX incursionó en radio, televisión, para luego usar el internet. Hoy las redes sociales se han dejado parcialmente de lado los medios análogos. Quiero agradecer a quienes se han pronunciado, porque nosotros seguiremos al servicio de la comunidad. Agradecer a quienes nos han enviado mensajes, agradecer a este importante medio de comunicación que nos abriera las puertas, a su principal, Gonzalo Rosero Chávez, a sus hijos Verónica y Álvaro, por seguir en esa línea que nosotros queremos seguir contribuyendo desde nuestro andarivel en la búsqueda de la verdad. Lo más importante y el patrimonio que tenemos y que lo defendemos es la credibilidad, porque la credibilidad implica en una tarea ejercida por seres humanos en donde podemos equivocarnos, pero cuando nos equivocamos reconocemos, rectificamos, pedimos disculpas y seguimos adelante. Lo importante es seguir sirviendo a la comunidad, trabajar con fe y optimismo por este querido país y seguir esta senda que nosotros hemos venido a contribuir con un granito de arena, senda que la empezara hace décadas Gonzalo Rosero, y que nosotros no solo arrimamos el hombro, ponemos el cuerpo para seguir en esa tarea, trabajando por ustedes, por la comunidad y por el país. Muchas gracias por ello. Seguiremos sirviendo a la comunidad día a día y fundamentalmente buscando la verdad en nuestro querido país. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión Democracia. 6:35 en el territorio continental ecuatoriano. Queremos saludar a nuestros primeros invitados, al doctor Napoleón Saltos, académico, analista político, el doctor Sebastián Mantilla, del Centro de Estudios Políticos Latinoamericanos, articulista de Diario El Comercio, y el articulista también del Comercio, Lolo Echeverría. Vamos a iniciar este análisis
al inicio del año 2022, cuando hay nuevos pronunciamientos que con derecho tienen los diferentes sectores. Ha habido ya pronunciamientos respecto de movilizaciones, respecto de amenazas de protestas sociales. Mientras haya crisis, mientras haya pobreza, mientras haya desempleo, esto va a continuar. Por cierto, enmarcados, esa es la demanda, enmarcados en el ordenamiento jurídico, enmarcados en la necesidad de un diálogo que ojalá esto permita lograr acuerdos, atención a quienes más necesitan en el país. Quiero empezar con el doctor Napoleón Saltos. Muy buen día, doctor Saltos. ¿Cómo enfrentar este inicio del nuevo año con los pronunciamientos? Por un lado, el sector indígena que amenaza con protestas y por otro también de los gremios de los trabajadores que preparan jornadas de protesta en el país. Muy buen día a Napoleón Saltos. Buenos días, Miguel. Buenos días, Sebastián. Primero un saludo de Año Nuevo y también un saludo por el Día del Periodista. Como decía, esta tarea clave para poder comunicar objetivamente a la sociedad. Iniciamos el año con estos anuncios de movilización y el primer elemento que hay que tener en cuenta es que esta movilización, esta acción de calle amplía la democracia. No verla tanto como una alarma, como un riesgo, sino como un factor que puede más bien ampliar las voces que deben intervenir frente a los problemas graves que vive el país. Esta movilización anunciada por los trabajadores para el 19 de enero y también por la CONAIE tiene que centrarse en la plataforma que han presentado. Recordemos que cuando hubo los diálogos anteriores, la CONAIE, el propio Pachacuti presentaron 6 puntos para ese diálogo y que el gobierno quedó pendiente para poder responderlo. De modo que la posibilidad del diálogo que usted señala está en la mesa del gobierno en la respuesta a esos puntos que se habían planteado. Y de su lado también el Frente Unitario de Trabajadores presentó 7 puntos para el diálogo, especialmente sobre el tema laboral. De modo que está abierta la puerta sobre esta posibilidad y al iniciar el año podemos verlo con optimismo, no con alarma, este proceso que se abre. Bienvenido al doctor Sebastián Mantilla. ¿Cómo ve este inicio del año nuevo, 2022, en estas condiciones? Evidentemente hay problemas en el país que hay que solucionarlos, que hay que afrontarlos, pobreza, miseria, el tema del desempleo, pero ¿cómo lograr avanzar dentro de un proceso de diálogos que habrá que restablecer? Buen día. Buen día, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Igualmente un cordial saludo a Napoleón, a Lolo, que se está incorporando a este espacio de diálogo, y a toda la ciudadanía que nos escucha en todo el país y el mundo a través de las redes sociales de Radio Democracia. Bueno, al respecto yo le diría, Miguel, que sí, que resulta hasta cierto punto preocupante ya las declaraciones iniciales que han hecho varios miembros de las organizaciones sociales, porque de alguna manera yo diría que el proceso establecido o el intento de crear un espacio como de diálogo sincero con los distintos actores promovidos por parte del gobierno no está funcionando. Ha habido varias, digamos, reuniones, intentos, digamos, de ponerse de acuerdo frente a los pedidos que, por ejemplo, tiene la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, así como también, por ejemplo, los distintos gremios de los trabajadores, como el Frente Unitario de Trabajadores, también igualmente el Frente Popular, y también se van sumando otros actores como los maestros y otros más. Y yo diría que buena parte un poco de lo que pueda pasar o no, Miguel, yo creo que como también dice Napoleón, o sea, estos espacios de
protestas son espacios democráticos a través de los cuales las mismas organizaciones de la misma sociedad se pueden manifestar para exigir cambios, rectificaciones de parte del gobierno. Si es que no son bien tratadas, si es que no van bien encaminadas, si es que no se trabaja básicamente en función de generar condiciones para la acción gubernamental y para la participación de los distintos actores, es decir, me refiero a generar condiciones de gobernanza, la situación puede también degenerar en protestas y en situaciones críticas como las que tenemos en la memoria. Octubre del 2019 es una situación muy complicada, muy delicada, días de paralización, días de protesta, de caos social. Unidas de Israel después no dice que hay ningún acuerdo o no se han avanzado en nada, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que se tienen que agotar los últimos, siempre tienen que agotarse los espacios de diálogo que son importantes. Y yo le diría a Miguel, sabemos cómo es el señor Isa, sabemos cómo son ciertos dirigentes de los trabajadores, muchos de ellos son radicales, y es en función de esa dirigencia y esa realidad que el gobierno tiene que sentarse a dialogar, sentarse a hablar, tratar de solucionar los posibles problemas que pueden darse. Entonces yo veo, Miguel, y le digo con toda sinceridad, de que el gobierno hasta este punto, ya 7 meses de gobierno, no tiene equipo de gobierno, no tiene equipo realmente capaz para manejar el tema político. Vea usted los desencuentros que se han dado con la asamblea, claro, con una asamblea también de pésima calidad, pero también creo que ahí ha faltado operadores políticos que permitan realmente establecer este espacio de diálogo que está esperando y demandando no solo los actores sociales, sino la ciudadanía y el país en general. A propósito de lo que usted señala, ¿no tiene equipo? Quizás no hay frente político, doctor Sebastián Mantilla. Sí, no hay frente político. Yo creo que no hay un frente político que pueda de alguna manera, como le digo, básicamente no solo negociar, ponerse de acuerdo, sino básicamente en el fondo lo que estamos hablando es de crear condiciones para la buena gobernabilidad, condiciones de gobernanza. Y cuando hablamos condiciones de gobernanza, quiere decir que eran condiciones políticas para la acción gubernamental en el sentido de que eso favorezca, por ejemplo, la aprobación de leyes, que eso favorezca la toma de decisiones sobre políticas públicas. Y cuando hablamos condiciones de gobernanza, quiere decir, digamos, no solo imponer de un lado, implica abrir el espacio de diálogo, de consultas, para ponerse de acuerdo con ciertos sectores. Hay sectores que eventualmente tienen posiciones que no coinciden con el gobierno, unas pueden ser radicales, pero lo importante es que se abre ese espacio de escucha, de diálogo, de sentarse, digamos, civilizadamente a conversar y ver qué de eso se puede tomar en cuenta. El problema surge cuando se comienza, digamos, a ver de que eventualmente el espacio de diálogo se agota, que la participación no es positiva y que, claro, de alguna manera eventualmente el gobierno por eso dice muy bien, no podemos o no tenemos con quién negociar, entonces tenemos que tomar decisiones. Y el problema es cuando se quieran imponer, digamos, decisiones. Y ya los dirigentes indígenas han mencionado con preocupación algunos temas, el elevado costo de la vida, el incremento de los precios de los combustibles, han hablado de la situación de la privatización o del proceso de privatización que eventualmente se está por dar en el país luego de la, digamos, no diría aprobación, pero desaprobación por el Ministerio de la Ley que se dio de la reforma tributaria. eh, Eso ha sido un tema muy sensible durante estos últimos años de democracia en el país. No se diga el tema de la elevación del precio de los combustibles y la carestía de la vida, así como también igual se ha hablado, por ejemplo, de la deuda que mantiene el Estado con el IES, la implementación de una adecuada política laboral, es decir, no una nueva ley de reforma laboral que lleve a la precarización del trabajo, sino que garantice el empleo y los derechos de los trabajadores. Yo creo que son algunos elementos importantes que no se deberían desconocer y que creo que lo adecuado es escuchar, abrir el espacio, porque después puede ser muy tarde. Lo importante es un diálogo, hay que perseverar en el diálogo, diálogo con resultados, por cierto. Quiero dar la bienvenida al licenciado Lolo Echeverría, comunicador, articulista del comercio. Eh, el,
Antes de darle la palabra, a propósito de lo que insistiera Sebastián Mantilla, quisiera ilustrar con el último pronunciamiento que hiciera en los últimos días el presidente Guillermo Lasso a propósito de los diálogos y la relación con la dirigencia del sector indígena ecuatoriano. ¿Qué es lo que quiere el señor Issa? Tumbar la democracia, nada más. Es una actitud violenta la del señor Issa, es una actitud inaceptable la del señor Issa, es una actitud donde él no cree en el Estado. Él lo que cree es en la actitud violenta de tirar piedra, incendiar edificios, secuestrar periodistas, atacar por la espalda a los periodistas. Eso es lo que hace el señor Issa, no hace más. Y por ese camino ni nos vamos a cuidar de la pandemia, ni vamos a lograr la reactivación económica y la generación de empleo. Por lo tanto, yo creo que el señor Issa debe madurar políticamente y los ecuatorianos debemos de tener claro que hay un enemigo de la democracia ecuatoriana que se llama Leonidas Issa, que es un hombre violento que en su libro El Estallido emula aquel personaje, el Joker, de las películas de Batman. ¿Quién es el Joker? Para describirlo hay que verlo al señor Leonidas Issa nada más, un hombre violento que no está de acuerdo con absolutamente nada. Por lo tanto, con la ley en la mano, con la Constitución en la mano, enfrentaremos a los violentos que quieren tumbar el gobierno y tumbar a la democracia como el señor Leonidas Issa. Ese fue el pronunciamiento del presidente Lasso. La respuesta de Leonidas Issa fue, voy a leer un Twitter textual: violentos son los evasores de impuestos, ser enemigo de la democracia es no dar la cara por los Pandora Papers y arrodillarse ante el FMI. Violencia es quitar el presupuesto de salud, educación, es precarizar el trabajo. El miedo a nuestra unidad y fuerza se le nota, señor Lasso. Lolo Echeverría, buen día. ¿Cómo enfrentar estos desafíos en este nuevo año? Buscando el diálogo ojalá con resultados para avanzar y atender a los sectores que más necesitan. Buenos días, Miguel. Un gusto compartir con Napoleón y con Sebastián. Me parece que más que el diálogo, digamos, lo que primero hay que recuperar es la racionalidad. Sin la racionalidad no es posible tampoco el diálogo. Mire, no se puede hablar peor en temas tan sensibles como estos, como la política laboral, como la política social del Ecuador. No se puede hablar en base de pronunciamientos que son eslogans. Todo lo que ha dicho Issa son viejos eslogans de la izquierda, es un discurso del siglo pasado. Pero también es eslogan lo que dice el presidente de esto de con la ley en la mano, con la Constitución en la mano. Pero las acusaciones que hace a Issa, si fuesen verdad, entonces debería estar preso. ¿Cómo puede ser posible que le tilde de contrario a la democracia, de golpista, de incendiario y cuantas cosas más que acabamos de escuchar? Me parece a mí que no se busca el diálogo, ni creen en el diálogo de ningún lado. Entonces me parece una política equivocada que ha sido parecido a la política del palo y la zanahoria, hacer ofertas de diálogo, pero también amenazas. Con eso no funciona, pero por supuesto tampoco funciona del otro lado, con eslogans anticuados, siempre las mismas cosas, esto de arrodillarse ante el Fondo Monetario, son tópicos que carecen de significado. Entonces lo primero es recuperar la racionalidad, hablar con cifras, atenerse a la realidad, es examinar los planteamientos, los problemas de la realidad, pero de ambos lados. Claro que hay un problema social cuando sube el precio de los combustibles, si es que suben los precios y no alcanza el salario para la canasta básica familiar, por supuesto. Hay que buscar también del otro lado cómo se puede subir los salarios en una etapa en que no se ha superado totalmente la pandemia,
que ha golpeado económicamente a las empresas pequeñas, que son las que proveen el 90%, el 60% de empleo en el Ecuador, el 90% del sector privado pertenece a pequeñas y medianas empresas y el 60% de todo el empleo del Ecuador. Y estas son las empresas más golpeadas por la pandemia y hay que considerar entonces esa situación. Bueno, si es que se examina a fondo y con cifras y ateniéndose a la realidad, tal vez sí se podría entonces llegar a entendimientos y llegar a acuerdos. Consecuentemente, Lolo, en estas condiciones se ha ya anunciado movilizaciones, marchas para más allá del derecho que hay a la protesta, a la resistencia, ¿cómo lograr, decía Lolo, primero la racionalidad y luego el diálogo? Bueno, si la protesta es también un derecho constitucional, nadie debe escandalizarse de que haya protesta. Si hay condiciones de penuria, ejercer un derecho constitucional no es algo malo. Lo malo es que eso vaya acompañado de violencia. Lo malo es que a la hora de las protestas, de la manifestación, se sumen anarquistas y revolucionarios que no creen en la democracia y que ellos entonces aparezcan como los organizadores. Entonces ahí sí ya se descompone todo porque esto es contrario a la ley. Mientras la protesta sea pacífica es bueno, porque el gobierno también tiene que escuchar a todos los sectores de la sociedad. Hay algunos sectores que tienen acceso al gobierno y que pueden exponer sus puntos de vista, pero no todos los sectores tienen esa facilidad. Por eso es conveniente que haya protesta y expresión de la real situación de qué es lo que siente la gente y los líderes populares, mientras sea pacífico. Entonces, simplemente ahí está establecido claramente en la propia ley el límite, Miguel. Doctor Napoleón Saltos, con este entorno, ¿cómo enfrentarlo? Lo que quiere la mayoría es solución a los problemas y vemos que ha habido un repunte del desempleo, a la atención a las propias comunidades indígenas, que debiera ser la desnutrición infantil, temas que están allí y que no han sido solucionados y que se intenta atender. Empezamos el año con una disyuntiva sobre qué tipo de democracia queremos en el país. De un lado, debería más bien preocuparnos cuando no existan movimientos sociales que presenten su voz y amplíen la democracia. De modo que allí tenemos una perspectiva que hay que verla en forma positiva. La capacidad de movilización de los trabajadores, de los indígenas, de las mujeres, es no solo algo que tiene que permitirse como un derecho, sino algo que tenemos que reconocerlo como un factor para poder presentar voces diferentes frente a los graves problemas que vive el país. Pero el otro elemento, y debe preocuparnos en cambio, la actitud que ha tenido el presidente de la República, que repite una historia que ya conocíamos, una historia de acusaciones, de criminalización de la lucha, de deslegitimación de dirigentes sociales. El ataque personalizado contra el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, es una estrategia para ilegitimar la lucha general, convertir a esa lucha en un problema de atentado contra la democracia, impide la posibilidad de escuchar al otro. La democracia es precisamente eso, el trabajar en la diversidad, y la primera obligación es por parte de los gobernantes. Hay obligaciones también por parte de la sociedad, como se ha señalado aquí por parte de Lolo, movilizaciones que sobre todo vayan a los problemas fundamentales. Creo que este es el tema que tendríamos que analizar ahora. ¿Cuáles son los problemas que está viviendo el país? ¿Qué propuestas hace el gobierno?
¿Y qué propuestas está haciendo la CONAIE y los trabajadores sobre temas fundamentales? Veamos los puntos que hasta ahora se han presentado y las posibilidades de que allí haya respuestas concretas, no únicamente, y puedo recoger lo que dice Lolo, eslogans, cómo se crean condiciones para que ese diálogo no satisfaga simplemente al presidente o al presidente de la República o al presidente de la CONAIE, sino responda a esos temas básicos. ¿Qué es lo que vivimos al cerrar el año? Vivimos la aprobación de una reforma tributaria que entró por el Ministerio de la Ley, pero que no fue tratada de manera que pueda ser aceptada en su conjunto. Hay temas en donde la tributación recae no solo sobre los trabajadores, sino sobre la clase media. Hay sobre todo algunos artículos que permiten el retorno de capitales offshore, de capitales de los paraísos fiscales en un momento en que se anuncian las privatizaciones. Está en el tapete la privatización, por ejemplo, del Banco del Pacífico. ¿Y cuál es la primera norma que se establece? Una privatización reservada, 15 años de reserva. Aquí viene una condición de la democracia, no es que solo los movimientos sociales tienen que hablar y hablar dentro de los cauces de la Constitución, sino que una condición de la democracia es la transparencia, es la información. Y este gobierno carece de la capacidad de información a la sociedad. El presidente, si es que vemos, no ha emitido un informe de Año Nuevo o un saludo de Año Nuevo global. La única información que ha dado es el ataque contra ISA, el ataque contra el dirigente de la CONAIE y ha llevado entonces a crispar el ambiente. No hay una respuesta sobre los puntos que se presentaron. Recuerde usted que el presidente se comprometió en 15 días a dar una respuesta sobre el tema de los combustibles, que no es únicamente el precio de la gasolina o el precio del diésel, sino sobre todo son las consecuencias sobre el costo de la vida. Se comprometió a dar una respuesta sobre la política agraria. Si es que no hay una reactivación productiva del agro, no solo los indígenas, hay otros sectores que también están reclamando una política pública sobre precios de sustentación respecto a los productos básicos, la leche, el arroz, de modo que haya capacidad de producción. Hasta ahora el gobierno lo que está mirando es hacia afuera, la exportación, pero no hay una política agraria. ¿Qué hacer con el tema extractivista? Allí hay una deuda muy grave del gobierno. Si la democracia es la participación del pueblo, solo recordemos que hubo una consulta popular en Cuenca, se pronunció el 80% y todavía tenemos allí un camino que recorrer para que esa consulta pueda ser ejecutada y tengamos una política general frente al sector extractivista, no solo el anuncio de que se va a duplicar la explotación de petróleo, se va a ampliar la frontera minera, sino ver una política general. En estos días acaba de la Corte Constitucional de declarar la inconstitucionalidad de la explotación en una de las áreas importantes en el Bosque Los Cedros. Allí hay una política, por lo tanto, que exige al gobierno mirar la situación del país y mirarla no en el hecho inmediato, en el afán de la privatización, sino mirar sobre todo en la reactivación productiva, en la creación de empleo. Este es el ambiente que estamos viviendo, este es el marco en el cual seguramente cuando no funcionan las acciones dentro de la institucionalidad, la ciudadanía y los movimientos sociales, que son su expresión, podrá acudir a la movilización para hacer escuchar su voz. Doctor Saltos, se ha reiterado, y lo decía Lolo Echeverría, hay derecho a la protesta, hay que respetar, por cierto, en el marco del respeto al ordenamiento jurídico. Sin embargo, vemos que en este desfase, por un lado el pronunciamiento del presidente Lasso y por otro el pronunciamiento del
presidente de la CONAIE, quizás esto nos lleva a buen puerto, que debiera ser de equilibrio general y no enarbolar una plataforma de lucha que es legítima. Usted ha dicho el tema de la atención al agro, efectivamente, por décadas esto no ha sido atendido y hay que hacerlo, pero mantenerse, por ejemplo, con la posición irreductible de los combustibles que además ya va el segundo mes de congelamiento, ¿no sería bueno pasar a profundizar, a exigir al gobierno la atención al agro, el tema de la desnutrición crónica infantil en sectores, especialmente en el campo ecuatoriano? Presentar una plataforma integral, una plataforma de algunos puntos es, para utilizar un término un poco deportivo, ampliar la cancha, no únicamente centrarnos en un aspecto particular. Uno de los temas centrales ha sido el tema del combustible y desgraciadamente la forma como tuvo el desenlace este tema por parte del gobierno no fue la adecuada, pues utilizó la conversación, el diálogo con los indígenas, tanto con la CONAIE como con el Pachacutic, para un salto en el precio de los combustibles. Y esto dejó una situación difícil para los propios dirigentes, causó divisiones internas porque no se trabajó dentro de la transparencia, no se trabajó dentro de la información. Pero el tema de los combustibles no es sencillo. No es que ya se estableció un precio y se congeló, sino que hay consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Veamos inmediatamente el precio de los pasajes. ¿Cuáles son las consecuencias? El impacto que tiene en la subida de precios que está empezando este año, empieza con una inflación que hay que controlar, porque si bien la inflación oficial puede ser mantenida en cifras bajas, las consecuencias respecto al costo de la vida, en cambio, se empiezan a sentir por abajo. El costo de la vida no es un problema para los que tienen los recursos suficientes, sino para aquel que, teniendo, y las cifras son claras, en el país tenemos todavía un 18% que tiene un ingreso inferior a $2 diarios. Tenemos un margen de pobreza que, si bien con los datos del Banco Mundial llega a cerca de $4, no son suficientes. Pensemos que si hay una elevación del precio del pasaje, para poner un elemento concreto, las familias que tienen 2, 3 componentes con $4 al día no van a poder responder a esa situación grave que hay en el país. Y sobre todo, el otro lado, que yo creo que es el que hay que observar, en las propuestas, ya no solo de la CONAIE, sino también de los trabajadores. Miremos el tema laboral. ¿A qué ha reducido el gobierno el tema laboral? A una subida de $25. Pero el tema laboral se refiere sobre todo a la creación de empleo. ¿Y cuál es la propuesta que está pendiente y que está ya anunciada? Y esa es una de las preocupaciones de los trabajadores. La propuesta de una ley de flexibilización laboral, que no significa crear nuevo empleo, significa que con los empleos que tenemos actualmente hay que dividir para 2, para 3 trabajadores que tendrán condiciones de trabajo ya no las estipuladas en el Código del Trabajo. La propuesta es que se va a crear 2 sistemas. El sistema que se supone requería para los trabajadores que actualmente están bajo condiciones laborales contempladas en el Código del Trabajo, y un nuevo sistema que eliminaría muchos de esos derechos. El problema no es $25 más, el problema es estabilidad, el problema es la capacidad de organización, el problema es cómo garantizar el derecho de afiliación al IES, etcétera. Es decir, los trabajadores no solo tienen el tema inmediato del salario básico. Y si es que en la ley laboral se va en perspectiva a este otro sistema que es una flexibilización con precarización laboral, va a ser difícil que haya posibilidades de acuerdo. El gobierno incluso puede, a través de
la represión controlar esa movilización. Puede llegar momentos de confrontación y el gobierno seguramente tiene sus mecanismos, pero lo que queda en juego es saber si es ese mecanismo represivo, lo que podemos llamar una democracia autoritaria, la que sería regiendo en el país. Ya nos quejamos respecto a periodos anteriores, en donde el régimen también criminalizaba a los dirigentes indígenas. A veces cuando yo escucho este lenguaje del presidente Lasso me recuerda las acusaciones que le hacía, por ejemplo, Correa, casi en los mismos términos. Vándalos, dirigentes que atentan contra la estabilidad democrática. Un gobierno es democrático cuando aprende a escuchar voces diversas, no cuando empieza con acusaciones y cuando... Incluso la imagen que utiliza esta del Joker es una imagen de insulto, es una imagen que no propicia condiciones de diálogo. Creo que debe haber otros sectores sociales, otros sectores de opinión que contribuyan a este vacío, a esta incapacidad de mirar la diversidad por parte del Ejecutivo. Ojalá la Asamblea sea capaz, desgraciadamente también allí tenemos un déficit profundo, pues la Asamblea no ha cumplido su labor todavía eficientemente para que esta democracia que tenemos entre manos podamos construirla juntos desde la institucionalidad y también desde la calle. Doctor Sebastián Mantilla, el doctor Napoleón Saltos toca este tema fundamental que está allí, como es la nueva ley laboral. Por cierto, se ha hablado de un nuevo sistema, el gobierno argumenta la flexibilización laboral, nuevas reglas. Quizás allí no habría eliminación de un sistema que data de 1938, el Código del Trabajo, sino nuevas reglas. Por tanto, no se podría hablar de la eliminación de algo que empieza de cero, dadas las circunstancias de crisis y de desempleo. Y por otro también, este comentario efectivamente, decía el doctor Saltos, esta asamblea que no ha cumplido a cabalidad, pero hay sectores que pese a que fueron atacados, agredidos, una parte de Pachacuti, hoy están votando junto al correísmo, abiertamente. Doctor Vaca. Gracias, Miguel. Sí, efectivamente, como usted menciona y como acaba de mencionar Napoleón, existe como dos posturas, ¿no? Por un lado, la postura del gobierno que quiere decir, bueno, no vamos a reformar o vamos a plantear un nuevo código del trabajo, como lo están planteando, por ejemplo, la dirigencia de los trabajadores, José Villavicencio de la UGTE, lo ha mencionado, sino que de parte del gobierno se plantea básicamente hacer una ley paralela que le llaman ley de oportunidades, que pueda de alguna manera, quién sabe, cumplir con el objetivo de modernizar, actualizar hasta cierto punto el código del trabajo. Yo creo que sí, o sea, sí preocupa, sí genera hasta cierto punto ciertos cuestionamientos de parte de muchos sectores el hecho de que se plantee esta nueva ley de oportunidades y que esta ley no sea, digamos, una ley que garantice, por ejemplo, los derechos de los trabajadores, sino que cumple una función totalmente contraria. Es decir, que precarice la situación de los trabajadores y complique, digamos, todas las conquistas y derechos que se han venido logrando durante décadas desde inicios de 1900. Yo creo que así como usted ha mencionado de que la Asamblea, por ejemplo, le está quedando en deuda y hay varios proyectos que deberían tratarse, uno de estos debería ser, por ejemplo, una reforma completa del Código del Trabajo para actualizar este Código del Trabajo, para que este instrumento jurídico sea un instrumento que genere o que permita generar empleo. Pero es generar empleo sin precarizar el trabajo, Miguel. No se trata simplemente de decir, bueno, muy bien, vamos a plantear una nueva ley, una ley paralela que vamos a incorporar, digamos, una cantidad de personas que están en el subempleo o que no tienen empleo a la vida, digamos, formal, pero el tema son las condiciones también sobre las cuales se va a generar ese nuevo empleo. Creo que eso es importante y eso tiene que garantizar el derecho de los mismos trabajadores. Pero creo que así como le está debiendo, por ejemplo, la Asamblea Nacional al país,
Yo también creo, Miguel, que hay que ser también críticos y el gobierno tiene que ser realmente sumamente autocrítico. Algo mencionaba, por ejemplo, Napoleón sobre cómo se está llevando la política, por ejemplo, social o cómo se está llevando el tema extractivista en el país. Yo le diría, si usted ve, por ejemplo, y quién sabe, agrupa los distintos ministerios que existen dentro de, no sé si 3 o 4 ejes, el tema social, por ejemplo, que ahí implica los temas de salud, de educación y demás. Ve usted, mire usted, por ejemplo, la situación que vive la situación de la educación. Existen quejas y también igualmente de parte de la dirigencia de la UNE, donde dicen que hay escuelas que se les ha llevado, digamos, o están, ha regresado, digamos, ahorita la educación presencial en escuelas y colegios, pero donde no existe, por ejemplo, servicios básicos, donde no existe agua potable, no existen condiciones necesarias como para que se puedan dar esas clases. Entonces, Miguel, yo creo que veo igual, si usted ve en el área social, sí, en el tema de salud, se ha avanzado realmente en el tema de salud, en la vacunación, pero tampoco se ha podido avanzar, tampoco se avancé, mil disculpas, tampoco se ha podido avanzar en el tema de los hospitales. Todavía hay problemas, por ejemplo, en el tema de la provisión de medicamentos de los hospitales. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en el tema, igualmente en otro tema económico, la reactivación, el tema de la promoción de la industria? Creo que hay ahí algunas carteras que le están debiendo. ¿Qué ha hecho turismo? ¿Qué ha pasado en el tema de la gestión de la seguridad de parte del Ministerio de la Defensa, del Ministerio del Interior? Y ahora en términos también de la política externa. Yo creo que ahí se necesitan también eventualmente hacer cambios. Si no hay cambios, el presidente tiene que exigir a sus más cercanos colaboradores resultados concretos para el país, porque creo que los resultados no vienen solamente dados de la aprobación de nuevas leyes o que vamos a solucionar todos los problemas con una reforma tributaria o con una reforma laboral. Creo que se tienen que implementar políticas públicas en los distintos sectores para atender las necesidades que tiene el país. Por cierto, doctor Vaca, esto ha estado represado. El problema de la actualización de la norma laboral se ha arrastrado tanto tiempo que debiera agilizarse, y esto implica al Ejecutivo que presenta el proyecto, al Legislativo que tramita y debe aprobar con todas las observaciones y correcciones que haya del caso, y con la participación no solo de los sectores gremiales, que son importantes, sino también de la propia ciudadanía. Exactamente, la participación ciudadana ahí es importante y eso es lo que yo de alguna manera me mencionaba y también Napoleón mencionaba. Es importante que el gobierno sea, digamos, el primer convencido de que las leyes o las políticas públicas tienen que tener un amplio espectro de participación. No solamente ahí es un asunto de hacer, digamos, entre un grupo reducido un proyecto de ley, una política pública, mandarlo, procesarlo para que se apruebe, sino es importante que exista la posibilidad de que distintas voces puedan ahí intervenir, puedan colaborar, puedan complementar, puedan mejorar las iniciativas que a nivel de ley o políticas públicas se pueden implementar del lado del gobierno. Y yo diría que eso está faltando y me apena también hasta cierto punto, pese a las expectativas, muy buenas expectativas que había del presidente Lasso en un principio, que veamos, por ejemplo, un poco ya declaraciones que también se asemejan o se parecen igualmente a gobiernos realmente nefastos, como fue el gobierno del presidente Rafael Correa. Y creo que en ese sentido, el presidente, y como le decía Miguel, a veces los presidentes tienen este gran problema de que se dejan rodear o les cercan un grupo de, no sé si de asesores o grupos que no le permiten un poco ver la realidad. Yo diría que hay que ver la realidad no solo desde la ventana del Palacio Presidencial, sino recorrer el país, recorrer las calles del país, conocer cómo piensa la gente y eso poderlo articular a nivel de normas y de políticas públicas. Lolo Echeverría, con estos antecedentes, este mes se anuncian, decíamos, las movilizaciones. ¿Cómo lograr armonizar para que, por un lado, habiendo racionalidad, se pueda ir
a un diálogo e ir buscando salidas, porque lo que se quiere son resultados. Y eso es lo que no ha habido en este sentido. Ya tuvimos el antecedente del trámite de la ley de reforma tributaria, que al final de cuentas la Asamblea le dio la espalda, debatió, hizo cambios y finalmente el correísmo no dio presencia en la votación y finalmente entró por Ministerio de la Ley. ¿Cómo lograr que esto se armonice, insisto, para que se pueda dar soluciones, que es lo que quiere el país? Miguel, no se puede tomar problemas aislados y pretender resolver el problema nacional en base de soluciones pequeñas a problemas concretos, porque lo que se plantea son contradicciones. Entonces la política tiene como condición de posibilidad que tiene que ser coherente. Entonces lo primero le corresponde al Ejecutivo. El gobierno, un estadista, tiene que definir su política, tiene que tener objetivos claros y tiene que tener estrategias. Pero además, eso tiene que venderle al país. Es decir, mostrarle al país cuáles son los objetivos y cuál es el precio que hay que pagar para alcanzar esos objetivos. Porque todo tiene un precio. No se puede obtener resultados sin sacrificios. Pero los sacrificios tienen que ser repartidos, los objetivos tienen que ser para todos y las estrategias tienen que ser eficaces. Esa es la tarea del gobierno y no tenemos eso. No tenemos ni siquiera definidos los objetivos. ¿Cuál es el plan económico del gobierno? ¿Cuál es el modelo económico? Más bien se ha desdibujado. Entonces, en la campaña es una instancia, en la campaña se hace una oferta y el país eligió la oferta que hizo el presidente Lasso, correcto. Pero otra cosa es el gobierno. En el gobierno tiene que concretar esa oferta a las condiciones reales, con cifras, con números, estableciendo los objetivos y estableciendo los costos que eso tiene y los tiempos. Entonces, esto le falta al gobierno. Pero el segundo aspecto es la asamblea. La asamblea debe ser, o se supone que es la representación de todos los sectores populares, de todos los sectores políticos del país. Y tienen que representar esos intereses y tienen que asumir los problemas a los que representan ellos. Pero esto no está ocurriendo. La política es un juego de intereses electorales. Si no funciona la asamblea, ahí hay entonces una pata coja en todo el problema nacional. Y esto es muy grave. Esto tiene que corregirse. El gobierno también puede intentar, por supuesto, armar una nueva mayoría más centrista. Hay que buscar una salida, por supuesto, pero también corresponde a los asambleístas y a los que elegimos a nuestros representantes exigirles que cumplan su tarea. Y luego están los sectores sociales. Los empresarios establecen sus objetivos, establecen también las condiciones, señalan lo que está mal, las cosas que no son posibles, que no son viables. Si hay una ley laboral que le quita competitividad al país, como conjunto hay un problema muy grave. Pero los sectores sociales como los trabajadores, los indígenas, tienen que hacerse cargo de esos problemas. No es cuestión de decir no nos arrodillamos ante el Fondo Monetario, es cuestión de decir de dónde va a salir el dinero para pagar el déficit que se ha creado y hay que establecer entonces soluciones y soluciones viables. Y hay que tomar en serio la propuesta del gobierno porque ese es el gobierno que elegimos y de ahí parte todo. Entonces, si el gobierno asume su condición de establecer los objetivos
Entonces nosotros podemos hacer, todos los sectores del país, hacer observaciones a esos objetivos, mejorar y establecer también los costos. Así ha funcionado con éxito en otros casos. Yo me permito recordarle, por ejemplo, el caso de Irlanda del Norte. Bueno, vino un gobernante y les dijo, miren, nosotros no podemos sacar adelante un país que exporta trabajadores, un país que carece de trabajo, que no puede alimentar a su país. No podemos sacar adelante sin sacrificios. Yo les propongo 5 años en los que los trabajadores se comprometan a no hacer huelgas y no exigir incrementos salariales. Una propuesta durísima. Pero por otro lado también tuvo exigencias a los empresarios y también planteó cuál es la propuesta del gobierno, que era traer capitales para que empresas tecnológicas se instalen en el país. Bueno, esa fue una propuesta que en 10 años produjo resultados y en lugar de exportar trabajadores empezó a importar trabajadores y obtuvo el ingreso per cápita más alto de Europa. Eso es un estadista, el que plantea objetivos, estrategias y reparte los costos en la sociedad de acuerdo con la capacidad de asumir esos costos. Esto es lo que nos está faltando, en definitiva, que cada uno de los ecuatorianos asumamos el papel que nos corresponde y hagamos viable el objetivo común, que es salir de la crisis y mejorar las condiciones de vida para todos. Importante el señalar soluciones viables en estos momentos. Yo quiero agradecer, seguiremos hablando porque para este mes se anuncian movilizaciones. Gracias al doctor Napoleón Saltos, al doctor Sebastián Mantilla Vaca y al licenciado Lolo Echeverría por aportar a este debate necesario en el Ecuador. Muchas gracias, muy buen día. Buenos días. Muchas gracias. Buscando la verdad, aquí en la revista de Opinión Democracia, antes de irnos a una pausa publicitaria y a anunciarles un diálogo de inmediato con el Procurador General del Estado, doctor Íñigo Salvador, a propósito del caso Diario El Universo y la sentencia condenatoria contra el Estado ecuatoriano de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por una acción en el gobierno del prófugo en Bélgica. Vamos a dar una información de la vicepresidencia de la República. El vicepresidente doctor Alfredo Borrero, ha dado positivo para COVID-19 y presenta sintomatología leve. El segundo mandatario recibió el esquema completo de vacunación y cuenta con la dosis de refuerzo. Al momento se encuentra en aislamiento domiciliario y con seguimiento médico. Ha sido contagiado con el COVID el doctor Alfredo Borrero, vicepresidente de la República, y está en aislamiento voluntario. Esta es la información oficial que damos cuenta a nuestros seguidores de la revista de Opinión Democracia. Pausa publicitaria y volvemos con el Procurador General del Estado, doctor Íñigo Salvador. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio